Bien, vamos con la pregunta 6 del examen y esta, no me avergüenza decíroslo, es una pregunta que me resultó muy confusa, muy poco intuitiva, es de las que fui dejando para el final y la verdad es que ya no me acuerdo qué respuesta dio, o sea que no sé si la tengo bien o mal, pero en todo caso vamos a intentar explicarla ahora. Es una pregunta relacionada con los números naturales y cuestiones de divisibilidad. Entonces nos dice el enunciado, sean A y B números naturales mayores que cero, tales que el cociente y el resto de la división entera de A entre B son 18 y 48 respectivamente, consideramos las siguientes afirmaciones. P, el resto de la división entera de A entre 18 es 12. Y Q, el resto de la división entera de A entre 2B es 96. R, A es múltiplo de 6 y S, el cociente de la división entera de 2A entre 2B es 96. Entonces, de nuevo, tenemos que comprobar cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Y tenemos tres respuestas. P y R son verdaderas. Perdón, no, mi enunciado dice perdón. Las siguientes afirmaciones no son verdaderas. Entonces, habría que marcar las que son falsas, ¿no? Entonces, P y R en el caso de que las dos sean falsas, Q y S en el caso de que estas dos sean falsas, y si no, ninguna de las otras respuestas. Entonces vamos viendo el valor de cada una. Entonces, ya por enunciado tenemos una fórmula, ¿no? Tenemos A y B, números naturales, y tenemos esa fórmula de divisibilidad que nos dice que A, no, espera, no voy a utilizar este rotulador porque este no es muy claro. Voy a utilizar este. Entonces se nos dice, tenemos que A es igual a, o sea, A y B, tales que el cociente y el resto de la división entera de A entre B son 18 y 48. Entonces tenemos esta fórmula, que es A es igual a B por 18 más 48. O sea, esto es simplemente una otra forma de representar que A dividido por B da 18 con resto 48. ¿No? Entonces A es el dividendo, B aquí es el divisor, 18 es el cociente y 48 es el resto. Entonces, de nuevo, fijémonos bien en esta fórmula, porque es importante entenderla bien para entender el resto. Si tenemos un número cualquiera, A, que es un número natural, entonces, si este número es divisible por B, eso quiere decir que podemos particionarlo en diferentes lotes de ese B. Entonces, B, que es el particionador, diríamos, es el divisor. ¿Cuántos lotes de B hay? El número de lotes de B lo determina el cociente. Entonces, para saber el número de ciclos de B que hay contenidos en A, pues tenemos que multiplicar el divisor B por el cociente 18. Y una vez que hayamos agotado todos esos ciclos, nos queda un resto, ¿no? Y ese resto es 48. Una cosa que sabemos automáticamente es que el resto, 48 en este caso, tiene que ser por fuerza menor que el divisor. En este caso, perdón, sí, el divisor. En este caso es B. Entonces 48 tiene que ser menor que B. Eso es lo único que sabemos de B de momento. Que B tiene que ser mayor que 48. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser B mayor que 48? Si B fuese menor que 48, por ejemplo, digamos que B fuese 47. En ese caso, si B es 47, este resto sería 47, que es igual a B, o sea que podemos borrarlo y poner B. Sería ese resto, 47, sería B más 1. Entonces tendríamos A es igual a B
por 18 más b más 1. Y evidentemente esto es álgebra básica, o sea, b por 18, 18b y b se pueden sumar y darían 19b más 1, ¿no? Entonces el resto no sería 48, el resto sería 1, ¿no? Y el cociente no sería 18, sería 19. Vale, entonces, visto esto, vamos a proceder a comprobar cada uno de los enunciados y ver lo que a dónde nos lleva. Entonces vamos con el primero es P. ¿Y qué nos dice P? Pues P nos dice que el resto de la división entera de A entre 18 es 12. Entonces esto a priori no parece muy lógico, porque lo que nos está diciendo es que si alteramos el orden de estas cosas, o sea, ahora tenemos A, simplemente el divisor ahora no va a ser B, el divisor va a ser 18, multiplicado por B, que es el resto, más 48. Ahora, lo que nos dice el enunciado P es el resto de la división entera de A entre 18 es 12. Entonces, uno lo mira a priori y dice, esto es una tontería, el resto es 48. Pero fijaos en una cosa, que es la clave. Habíamos dicho que en la anterior ecuación A igual a B por 18 más 48, habíamos dicho que sabíamos que B era mayor que 48 y por lo tanto sabíamos que no hay ciclos, que no se pueden sacar ciclos de B de este resto. Pero fijaos ahora, al darle la vuelta a la tortilla y al ser 18 ahora el divisor y B el cociente, 48 aquí sigue siendo el resto, ahora, si os fijáis, sí que hay ciclos del divisor contenidos en el resto, porque evidentemente el resto, 48, es más grande que 18. Entonces, ¿cuántos ciclos hay? O sea, básicamente lo que queremos es convertir 48 en una ecuación del estilo de 18x más y. Entonces, 18 por 2 es 36, 18 por 3 es 54, nos pasamos. Entonces, 48 va a ser igual a 2 por 18, que es 36, y 36 al 48 más 12. Entonces, esto nos permite reescribir toda la ecuación como A es igual a 18 por B más 18 por 2 más 12. Y entonces, de nuevo, esto es álgebra. Tenemos B18 y 2 18 y esto lo podemos sumar. O otro modo de verlo, si queréis, podemos factorizar 18. Entonces nos queda que A es igual a 18 por B más 2 más 12. Entonces hemos manipulado un poco la ecuación de la que partíamos y ahora nos sale un divisor 18, un cociente distinto, o sea, b más 2, y un resto distinto 12. Entonces, el resto de la división entera de A entre 2, perdón, el resto de la división entera de A entre 18 es 12 y efectivamente es cierto, porque aquí tenemos divisor 18, cociente b más 2 y el resto 12. O sea que hemos cumplido esto. La 18 ha pasado a divisor, 12 ha pasado a resto. Entonces sabemos que P es verdadera. Muy bien, vamos a borrar y comprobar Q.
Vamos a importar la imagen otra vez. Vale. Entonces ahora vamos con Q. Entonces Q nos plantea el resto de la división entera de A entre 2B es 96. Y como de costumbre siempre partimos de la ecuación inicial. A es igual a B por 18 más 48. Donde decíamos que B era el divisor, 18 el cociente, 48 el resto. Y hemos dicho ya que P es verdadera. Entonces Q, el resto de la división entera de A entre 2B es 96. Entonces, ahora queremos que el divisor, que aquí es B, se convierta en 2B, pero respetando esta ecuación, evidentemente. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, es muy fácil ver que 18, el cociente, es 9 por 2, o 2 por 9. Entonces, si a este 18 lo descomponemos en 2 por 9 y el 2 lo unimos a B, esta ecuación nos queda como A es igual a 2B, que es el divisor, por 9 más 48. Entonces aquí ya hemos cumplido, ya tenemos un divisor, que es 2B. Y nos dice, el resto de la división entera de A entre 2B es 96, pero no, el resto no nos ha cambiado, es 48. ¿Podemos cambiarlo? Tendríamos que saber lo que es B. De B lo único que sabemos es que B es mayor que 48. Entonces 2B es mayor que el doble de 48, que es 96. Entonces 48, bueno, esto no nos afecta de todas maneras, da igual, o sea, si 48 era menor que B, 48 es obviamente menor que 2B, o sea que de aquí no podemos sacar ningún ciclo de Bs seguro. Entonces, no podemos alterar esto de ninguna otra forma. Entonces, la respuesta a la pregunta Q o al enunciado Q es que Q es falsa, no es cierto que el resto de la división entera de A entre 2B es 96. El resto de la división entera de A entre 2B es 48, no ha cambiado. Igual que en el anterior enunciado sí podíamos manipular para cambiar el resto, en este no podemos manipular nada para cambiar el resto. Vale, pasamos al enunciado R. A es múltiplo de 6. Entonces, recordar brevemente qué significa que un número sea múltiplo de otro. Entonces, por ejemplo, si A es múltiplo de otro número, aquí queremos saber, por ejemplo, si A es múltiplo de 6, eso quiere decir que A es representable como 6 por un número K, donde K tiene que ser un número natural. ¿No? Entonces, si podemos crear una ecuación, si manipulando nuestra ecuación inicial, la que tenemos aquí arriba, si manipulando esa ecuación podemos conseguir algo del estilo de 6K, donde K tenga que ser un número natural, habremos demostrado que A es un múltiplo de 6. Entonces esto es bastante fácil, porque si os fijáis en la ecuación inicial A igual a B por 18 más 48, salta a la vista que 18 y 48 son múltiplos de 6. Entonces podemos reescribir la ecuación de arriba de esta forma. A es igual a 6 por B por 3 más 6 por 8, 48, o sea, aquí metemos un 8 para el resto. Entonces A es igual a 6 por B por 3 más 8. Entonces sabemos por definición que B es un número natural mayor que 0. Y 3 y 8 son números naturales mayor que 0. O sea que 3 por B más 8, sea lo que sea, va a ser un número natural, al que podemos llamar K. Y con esto hemos demostrado
que A es igual a 6K. Entonces A es un múltiplo de 6. Entonces vamos a limpiar la pantalla otra vez, pero acordémonos de lo que hemos demostrado. P es verdadera, Q es falsa, R es verdadera. Entonces limpiamos nuevamente la pantalla. Y volvemos a traer el ejercicio 6. Y como decíamos, habíamos comprobado que P es verdadera, que Q es falsa y que R es verdadera. Entonces, ¿podríamos responder ya a alguna de estas tres preguntas? Sí. No, perdón. No podríamos responder porque la pregunta, claro, esta es engañosa. Supongo que algunos de vosotros teníais la pregunta, las siguientes afirmaciones son verdaderas, pero la que tengo yo es las siguientes afirmaciones no son verdaderas. Entonces, por ejemplo, P y R. Ya sé que esta no puede ser porque es al revés. P y R son verdaderas, entonces no pueden ser falsas. Entonces la respuesta correcta puede ser o B o C. Ya hemos visto que Q efectivamente es falsa. Entonces, ahora me queda ver S. Si S es falsa, la respuesta correcta es la C. Si S es verdadera, la respuesta correcta es B, ninguna de las otras. Entonces, ¿qué nos dice la S? El cociente de la división entera de 2A entre 2B es 96. Y como de costumbre, volvemos a la fórmula inicial. Decíamos que A, el dividendo, es igual a B, el divisor, por 18 más 48. Entonces ahora nos dicen, el cociente de la división entera de 2A entre 2B es 96. Entonces, para conseguir 2A no podemos hacer ya ninguna manipulación. Aquí tendremos que, para conseguir 2A en la izquierda, tenemos que multiplicar la izquierda y la derecha por 2. Entonces, si multiplicamos la izquierda y la derecha por 2, nos sale a la izquierda 2A. Y a la derecha hay que multiplicar esto por 2 y esto por 2 y nos sale 2 por B por 18 y aquí nos sale 2 por 48. ¿No? Entonces nos dice el cociente de la división entera de 2A entre 2B es 96. El cociente, ¿no? Entonces queremos que el cociente sea 2B. Entonces vamos a reescribir esto como 2A es igual a 18, que pasa a ser 18 el divisor, multiplicado por el cociente, que pasa a ser 2B, no, perdón, estoy metiendo la pata. Vale, terminología. Lo que dice es el cociente de la división entera de 2A entre 2B es 96. Perdonadme. El cociente. Perdonadme. Estas son las cosas que pasan en matemáticas, hay que leer los enunciados con mucho detalle porque si no metes la gamba con extremada facilidad. Aquí ya casi metí la gamba por lo de las siguientes afirmaciones, ¿son verdaderas o no son verdaderas? Y ahora casi meto la gamba por no fijarme en que está preguntado por el cociente. Entonces dice, el cociente de la división entera de 2A entre 2B es 96. Entonces nos está diciendo que el cociente es 96. Recordad, este es el dividendo, este es el divisor, este es el cociente y este es el resto.
y hemos multiplicado por 2 porque necesitábamos en los dos lados, porque necesitábamos tener 2a aquí. Entonces, si tenemos 2a aquí y dice el cociente de la división entera de 2a entre 2b, entonces ya sabemos que 2b es el divisor. Entonces, 2a es igual al divisor 2b por el cociente, que es 18, y este es el cociente, y es importante, porque esto es lo que nos están preguntando ahora, más el resto de los 3, 2 por 48, 2 por 8, 16, 2 por 4, 8 y una 9, 96, que es el resto. Entonces, fijaos, la pregunta nos dice, el cociente de la división entera de 2a entre 2b es 96, y es falso, porque el cociente de la división entera es 18. Este es el cociente, es el número de ciclos de 2b que hay. 96 sí hace acto de presencia, pero 96 es el resto, no el cociente. Vale, y con esto esto es falso. Con esto, por lo tanto, hemos comprobado que las afirmaciones verdaderas son P y R y las afirmaciones falsas son Q y S. Entonces, como nos preguntan por las afirmaciones falsas, las que no son verdaderas, la respuesta correcta es Q y S y efectivamente la tenemos aquí y es la respuesta C. Q y S son las afirmaciones que no son verdaderas.